En vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online. Regresamos, amigos de Redes al Aire, ya estamos enlazados vía telefónica con Jorge Sánchez Tello, quien nos tiene un análisis muy interesante acerca de algunas cifras que dio a conocer la OCDE. Jorge, muy buenos días. Estimado José Alfredo, muy buenos días. También aprovecho para enviar un afectuoso saludo a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, a nuestros amigos con los que conversamos todos los días en las diferentes redes sociales, y también aprovecho para ofrecerte una disculpa por la confusión de los nombres de la semana pasada. No te apures, no pasa nada. es parte de este asunto. Oye, ¿qué nos cuentas acerca de estas cifras que nos da la OCDE? Que comentaba yo antes de entrar al aire contigo, de que pues México es miembro de la OCDE y pues muchas veces la realidad de México muchas veces nos viene de organismos como este y no del interior de la República, ¿no? Creo que, este tipo de estudios que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, creo que son importantes porque lamentablemente a veces los estudios que se hacen de manera interna, no todos, pero sí algunos, pueden presentar cierto sesgo. Entonces este tipo de estudios son más objetivos y creo que son desde un punto de vista científico un poco más exactos en sus cifras. Por ejemplo, ¿cuántas veces se ha dicho que el mexicano no es trabajador? A veces tenemos esa mala imagen a nivel internacional, y este estudio que ha presentado la OCDE, que se llama Panorama de la Sociedad, indica que México es uno de los países más trabajadores. Desafortunadamente es también de los menos productivos. De esto hablaré un poco más adelante. Entonces, en este estudio, José, nos dice que con un promedio de 10 horas, los mexicanos somos quienes más tiempo dedicamos al trabajo, entre el remunerado y el no remunerado, entre los 34 países que forman este organismo, ya que el promedio se ubica aproximadamente en 8 horas al día. Entonces, también tengo que hacer el señalamiento de que las mujeres mexicanas también son las que más participan, y se advierte una diferencia considerable entre el tiempo que ellas invierten en relación al que dedicamos los hombres al trabajo no remunerado. Por ejemplo, la diferencia del tiempo invertido en trabajo no remunerado entre mujeres y hombres en México es de 4 horas y 21 minutos. Es la mayor diferencia de la OCDE, donde la brecha promedio es de 2 horas y 28 minutos. Posiblemente la justificación se debe a que todavía México sigue teniendo una cultura machista en la que los hombres trabajamos muy poco en las actividades en el hogar, estimado José Alfredo. Y aquí siempre se está luchando porque la mujer tenga un equilibrio, una equidad, en donde incluso en el Estado de México se ha logrado que el trabajo de la mujer en la casa sea capitalizado. Por ejemplo, en el caso de que existiera un divorcio, y entraría esto dentro de los bienes que se lleva cada quien consigo, ¿no? Entonces, esto pues en parte viene a equilibrar un poco, pero pues la brecha aún es muy grande, ¿no? Así es, y eso desafortunadamente sigue reflejando todavía los niveles de desigualdad que hay en nuestro país, a pesar de que, como bien has dicho, en el Estado de México se ha hecho un esfuerzo importante para tener una mayor equidad entre el hombre y la mujer. Desafortunadamente en México todavía seguimos ocupando un nada honroso segundo lugar en desigualdad de ingresos, y tenemos también el nivel más alto de pobreza relativa de la OCDE. Si bien se reconoce que en nuestro país, estimado José Alfredo, la clase media ha ido incrementándose, esto lo vemos debido a que en las principales ciudades del país mucha gente tiene automóvil,
el tráfico es cada día insoportable. También muchas personas tienen ya afortunadamente televisión, refrigerador, pero lo que no se alcanza a ver es que muchos de sus logros materiales se deben a importantes niveles de deuda. Muchas personas tienen sus tarjetas de crédito saturadas. Ese es un México, pero por la otra parte tenemos otro México todavía muy desigual, donde en cifras que no son de este estudio, sino de otras fuentes, vemos que en México se pronostica que para este año vamos a tener aproximadamente 54 millones de personas que son pobres. Esto quiere decir que si lo comparamos con cifras del 2008, tenemos 5.5 millones más de pobres en nuestro país. Por lo tanto, el incremento de la informalidad, las bajas prestaciones laborales que existen en nuestro país y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios han constituido, José, las diversas caras del deterioro estructural del trabajo en México y que limitan el crecimiento económico, estimado José Alfredo. Oye, Jorge, pues es que ante estas circunstancias se deteriora el trabajo porque pues está la necesidad de que quien contrata puede decir, mira, pues si no eres tú, ahí la fila está bastante larga y si no te sacrificas tú, va a venir otro y se sacrifica por eso o por menos de lo que te estoy ofreciendo, ¿no es así? Lo que pasa es que, bueno, si bien desafortunadamente así funcionan las cosas, al fin y al cabo el mercado laboral es eso, es un mercado donde la demanda y la oferta son los que tienen que determinar el ingreso o el sueldo de las personas. Esto se solucionaría relativamente fácil si México tuviese mayor facilidad para la apertura de negocios, de nuevas empresas. Desafortunadamente abrir un negocio en México a veces es un verdadero caos, hay mucha burocracia, por eso muchas personas que quieren tener un negocio optan por la informalidad. Entonces esto se soluciona de una forma sencilla, pero a la vez no es tan sencilla, simplemente es generando empleos. México lleva mucho tiempo estancado en este rubro. Por ejemplo, y esto se ve reflejado en los bajos salarios. Si bien la proporción, por ejemplo, de los trabajadores que perciben menos de un salario mínimo ha disminuido, no se tiene la misma condición para aquellos que tienen salarios que oscilan entre 1 y 3 salarios mínimos. Y si bien esto implica que más personas están ganando un poquito mejor, tampoco nos tenemos que ir al otro extremo, como hace algunos meses señalaba nuestro secretario de Hacienda, de que con 6,000 pesos ya las personas son de clase media, ¿no? Entonces, además hay que tomar en cuenta un dato muy interesante del INEGI. El 63% de los trabajadores en México no cuentan con ningún tipo de prestación de salud, cuando sabemos que la salud es un derecho humano. Entonces, a pesar de este panorama un poco duro de nuestro país, según regresando al estudio de la OCDE, somos un país feliz. O sea, México, contradictoriamente, es un país muy trabajador, también es muy poco productivo, pero eso sí, somos muy felices. ¿A qué me refiero con que somos muy poco productivos? Como mencionamos al principio del programa, el mexicano trabaja en promedio 10 horas al día, pero estas 10 horas no implican necesariamente una mayor producción en los bienes y servicios de nuestro país. Por ejemplo, hace unos instantes nuestros amigos de este centro de investigación, el CIDAC, han comentado que la tasa promedio de productividad anual en las últimas 2 décadas de México fue apenas del 0.1%, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, fue del 1.9%, en Corea del Sur del 4.6%. Entonces, ellos en sus estudios nos dicen que México no ha vuelto a alcanzar los niveles de productividad laboral que teníamos en los 80. La productividad en México ha crecido de manera acumulada en estos últimos 30 años apenas 2.1%, mientras que Corea creció el 82.8%. Entonces, sabemos, José Alfredo, que si la productividad en México hubiera crecido el 5% al año durante las 2 últimas décadas,
México tendría el doble de ingreso, estimado José Alfredo. Oye, y esto pues es más que evidente que no porque la jornada sea de 8 horas y de 10, como se hace también de manera ilegal porque no se pagan las horas extras muchas veces, no quiere decir que por mucho tiempo que el trabajador esté en su lugar de labores, pues haya más productividad. En este sentido, pues ahí me llamaba mucho la atención en España, Jorge, que salíamos a los primeros días que estuvimos por allá y resulta que veíamos los negocios cerrados al mediodía. Y decíamos, hombre, qué gente tan floja, esto no debe ser, en México siempre está abierto todo. Y de repente nos cae el 20 y decimos, no, pues lo que pasa es que aquí la jornada es más reducida, se descansa, se duerme por la tarde, es decir, hay una mayor calidad de vida la diferencia es de que cuando van a trabajar, se ponen a trabajar y así son igual o más productivos que lo que estamos haciendo en este momento en México, ¿no crees? Así es, estimado José Alfredo, como bien has dicho, a veces podemos estar 2 horas trabajando, por ejemplo, en nuestras computadoras, pero si de esas 2 horas le dedicamos hora y media a estar perdiendo el tiempo en el Facebook o hablando por teléfono, entonces realmente nuestra productividad se reduce a 30 minutos. Entonces, tú has mencionado un caso muy interesante, el de España. A mí me tocó observar también hace algunos años el ejemplo de Alemania. Y cuando uno está en Alemania, uno se da cuenta el tipo de mentalidad, el tipo de trabajo que también tienen por allá. Y eso provoca que también sus trabajadores, sus obreros, su tiempo libre, por llamarle así, lo dedican mucho a la capacitación. En México, desafortunadamente, la capacitación todavía sigue siendo muy limitada para muchas empresas, y lo cual también reduce mucho la productividad de los trabajadores, estimado José Alfredo. Máxime cuando hay veces en que los mismos empresarios crean sus institutos de capacitación, ¿no? Y lo hacen para rellenar ahí el requisito, y ellos mismos hacen su centro ahí de capacitación y ponen a cualquier persona a decir cualquier cosa y dicen, bueno, ya están capacitados, ya colaboré o sea, es decir, ya cumplí el requisito legal de la capacitación, y no hay en realidad muchas veces una supervisión en donde, pues, deja tú que muchas veces también se inflan ahí los costos de estos institutos, y dicen que, pues, y esto porque lo he vivido, dicen que que tal o cual capacitador cobró 100,000 pesos cuando en realidad le dieron 20 y les enseñó mal, entonces no se cumple ni uno de los requisitos, el espíritu de la legislación queda por los suelos. Así es, estimado José Alfredo. Desafortunadamente has tocado un punto, o afortunadamente, un punto esencial. La calidad de la capacitación, y en general quiero hacer mención de la calidad educativa de nuestro país. Si bien se ha avanzado en muchos aspectos en la educación de nuestro país, de que se ha reducido notablemente el analfabetismo, creo que ya no nos podemos quedar solamente en ese índice, en ese indicador. La calidad educativa le pega directamente a la productividad. Bien se sabe, por ejemplo, retomando un poco el estudio de la OCDE, que el Producto Interno Bruto por habitante en México es 60% más bajo que el de los países más ricos, debido a los atrasos en esta productividad laboral ocasionados por lo que acabas de señalar, por los retrasos en educación, el mal manejo de las instituciones y sobre todo esta calidad de capacitación que no solamente es a nivel empresarial, cuando uno asiste a la universidad, cuando uno asiste a la preparatoria, cuando uno asiste a la secundaria, a la primaria, va recibiendo una capacitación que muchas veces no va de acuerdo al mercado laboral. Entonces, la OCDE, en otro estudio que se llama Apuesta por el Crecimiento, ellos apuestan que para abatir este rezago en la productividad, se debe de dar mayor prioridad a la educación, especialmente a la educación básica. Esto para fomentar que cuando los muchachos o los niños sean más grandes, cuando se incorporen al mercado laboral, tengan mejores incentivos a hacer mejor las cosas. Entonces,
como vemos, estimado José Alfredo, buena parte del atraso laboral, buena parte del atraso que tenemos como país se debe a esta relación un poco complicada entre productividad laboral y calidad en la educación. Hace poco también leíamos en las noticias que una universidad pública en la Ciudad de México ha graduado a muy poca gente y que nos está costando muy caro. Entonces, esto implica que o una de dos, o los muchachos no están entrando a la universidad con buenas herramientas educativas, o la otra, también la calidad de muchas universidades, y en general, sean públicas o privadas, no están reflejando las necesidades laborales que requiere nuestro país. Y al fin y al cabo, quienes resultan más perjudicados en todo este proceso es la gente de menos recursos. ¿Por qué? Porque al no existir una educación de calidad, sea pública o privada en nuestro país, eso implica que van a tener poca movilidad laboral en un futuro y eso va a haber perjudicado sus ingresos. Entonces vamos a entrar en un círculo vicioso donde este país no va a dejar de tener este rezago con su población, estimado José Alfredo. Oye, mira, volviendo al punto de lo que comentabas del calvario que es abrir un negocio en México, pues hay un ejemplo que hubo un concurso de el trámite más tonto o el trámite más absurdo, no sé qué, hace ya tiempo. Y yo estoy seguro que si hubieran puesto nomás que en realidad no tuvimos el tiempo para promoverlo, que es pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos autorice el nombre de un negocio. Esto fue un decreto en la época de Ávila Camacho, en la Segunda Guerra Mundial, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues era para cuidarse de que no entraran espías y que no hubiera gente extranjera en México operando dentro de nuestro país. Pero a la luz de la globalización y el internet, mi estimado, creo que esto ya es de lo más absurdo, ¿no? Exactamente, estimado José Alfredo. Creo que parte de ese México que se niega a morir se debe justamente a eso, a que ya en este mundo de globalizado, donde actualmente, por ejemplo, tu programa es escuchado en cualquier parte del mundo, seguir atado a esos viejos dogmas nacionalistas llevados al extremo, evidentemente, también no debemos de perder nuestra identidad nacional, pero participar, o sea, no debemos de dejar de ser mexicanos, pero participando en la globalización. Entonces, muchos de estos trámites vienen de épocas muy añejas, de ese nacionalismo ya poco vigente en nuestros días. Entonces, lo que nuestros políticos deben de hacer es hacer las reformas necesarias que sean para bien de nuestro país, para poderlo insertar en la globalización. No podemos competir con países como Corea del Sur, por ejemplo, si nuestros muchachos, por ejemplo, no tienen la capacitación en matemáticas, en lectura. Si para abrir un negocio es más fácil hacerlo en Hong Kong que en México. Entonces los inversionistas no se van a tocar el corazón, simplemente van a decir, bueno, vamos a llevar nuestro dinero a China, a Hong Kong, a Corea del Sur. ¿Por qué? Porque México no les brinda las facilidades que esos países les están ofreciendo a estos inversionistas, estimado José Alfredo. Fíjate que a este respecto, dentro de la Unión Europea, que es un sistema pues bastante unificado y homologado, hubo un asunto en el Tribunal Europeo en donde unas personas holandesas pues querían dar de alta un negocio en Holanda y resulta que veían mucho más ventajoso ir a Inglaterra a abrir su negocio. Entonces resulta que van a Inglaterra, lo dan de alta, o sea, hacen su acta constitutiva, por ponerlo en un ejemplo nacional, y entonces en Inglaterra dejan nada más prácticamente el acta constitutiva donde iban a tributar, dejan nada más su registro, y el negocio lo operan en Holanda.
Entonces, atendiendo a la libre prestación de servicios de la Unión Europea, pues empiezan a trabajar en Holanda y después los demandan porque le dicen, oye, espérame, es que tú estás engañando aquí al gobierno holandés porque en realidad tú estás laborando en Holanda, tú estás prestando tus servicios en Holanda y estás tributando en Inglaterra. Entonces los demandan, se van al Tribunal Europeo y resulta que ganan estas personas y el Tribunal Europeo resuelve y dice, como es una unión, no importa el lugar donde se estén dados de alta y si quieren ustedes que pues no ocurra esto, pues pongan más facilidades para abrir negocios en Holanda. Entonces imagínate tú en Holanda, que es un país desarrollado, todas las facilidades que hay y aún así estos inversionistas pues se van a Inglaterra porque era aún todavía más fácil. Y hay otro caso de una modelo que ahorita no se me escapa el nombre, una modelo francesa que cambió su nacionalidad cambia su residencia a Inglaterra y resulta que pues a fin de cuentas se demostró que lo único que quería era pagar menos impuestos y fue un caso también muy sonado, pero en este caso era totalmente legal por el sistema de unión que tiene en estos países. Entonces a lo que voy yo es, imagínate si allá que están en el primer mundo y algunos de los países y resulta que aún así van y buscan la mejor opción, pues cómo andamos de atrasados acá en México, ¿no crees? No, acá llevamos décadas de atraso, estimado José Alfredo, y pienso que no debemos de seguir así. Como bien ha señalado, si esos niveles de competencia por las inversiones se dan en países tan desarrollados como Holanda e Inglaterra, lo que no pasa en nuestro país, simplemente hay que, si un inversionista lee las noticias de lo que acontece en Tamaulipas, en Monterrey, si son empresarios simplemente van a decir, oye, ante tanta violencia, cambio mi residencia de México a Estados Unidos, porque aunque Estados Unidos es el principal provocador de esta situación de violencia que tiene nuestro país, allá la violencia no les está pegando tanto como a México. Claro. Un inversionista simplemente toma una decisión racional, de sentido común, vámonos, ¿para qué me quedo en México? Así es. Entonces toda esa problemática para generar negocios ha llevado al atraso a nuestro país. Otro ejemplo muy importante, estimado José Alfredo, hace unos días Lula, que fue un muy buen presidente de Brasil, que lo llevó a la modernidad, emanado de la izquierda, y él también cuando fue más joven, fue un obrero, él tuvo una visión más allá de cualquier partido y dijo, vamos a modernizar Brasil, y pasó aproximadamente unos 30 millones de personas de ser pobres a clase media, y a una verdadera clase media, no como la que aquí pretendía de 6,000 pesos de Hacienda. Pero todo eso se debió a que hizo las reformas que el país requiere, que a veces no son muy populares, pero se tienen que hacer. Lula, en su conferencia en Acapulco de hace unos días, él hizo esa mención. Pemex, por ejemplo, que ha sido parte del motor muy importante para la economía de nuestro país, sigue atado a viejos mecanismos que impiden que se modernice. Creo que Pemex puede trabajar en alianza con otras petroleras, como bien lo ha planteado Lula, como Petrobras, y también, ¿por qué no?, permitirle en ciertas áreas, con su debida vigilancia, que la iniciativa privada ingrese para que se puedan modernizar algunas áreas que requiere Pemex para que siga siendo fundamental en el desarrollo de nuestro país. Tampoco con esto estoy diciendo que todo Pemex debe de ser privatizado. Creo que simplemente hay que copiar lo bueno de algunos países. Brasil lo hizo. Brasil, su petrolera no es totalmente privada, simplemente ha permitido algunas áreas que ingrese la iniciativa privada. Petrobras cotiza en la bolsa, Pemex no cotiza en la bolsa. Entonces, ni siquiera Cuba tiene tanto atraso en inversión privada en su petrolera como lo tiene México. Y es que en realidad cuando, de entrada la ley en ese sentido de no permitirse la inversión en Pemex de esa manera se viola por todos lados. Y entonces
poner un cerco o pretender poner un cerco o una barrera pues tan fuerte, lo único que ocasiona es más corrupción y de que te brinques la barda, ¿no, Jorge? En lugar de decir, bueno, ok, vamos a reconocer que hay esta necesidad y vamos a hacerlo, y a la simulación de siempre, de que no, es que aquí la soberanía y etcétera, etcétera, y pues muchas empresas extranjeras traen unos contratones bárbaros en Pemex y en realidad ni se ventilan, gozan de opacidad, y entonces ni lo sabemos porque no los podemos investigar, porque resulta que son ilícitos. Entonces pues eso acarrearía una responsabilidad. Es como lo mismo con las drogas, que dicen, bueno, es que es ilícito consumir determinado número de drogas o determinada cantidad. Entonces, pues bueno, ¿cómo tratas a esa persona por medio de salud si es un delito lo que está haciendo, no? Exactamente, estimado José Alfredo, has tocado un punto fundamental. O sea, la ley es la que ha impedido muchas veces que Pemex se pueda modernizar. Entonces, o a veces se le ha dado la vuelta. Entonces, si de todas formas se va a hacer, es mejor establecer bien, bajo el imperio de la ley, esta cooperación que puede existir con la iniciativa privada, porque solamente 2 países en el mundo siguen tan atrasados en su legislación que no permiten la inversión privada en su petrolera. Dígase, estoy hablando de Corea del Norte y de México, ni siquiera Cuba, que es socialista, y ni siquiera Venezuela, que es también supuestamente socialista, limitan tanto la inversión privada en un área tan importante como la petrolera. Petróleo tenemos, pero no lo podemos sacar porque Pemex no cuenta con la tecnología necesaria para poderlo sacar. Entonces, si durante muchos años nos han vendido la idea de que el petróleo es de los mexicanos, entonces yo sigo esperando el momento que me digan, oye Jorge, pasa por tu cheque para que te beneficies por lo de Pemex. Creo que Pemex puede aportar mucho a la sociedad, más de lo que ya lo ha hecho, si se permiten nuevos mecanismos de inversión en la empresa, y como bien ha señalado, si todo está legalmente instituido, se puede vigilar y también se puede castigar cualquier tipo de abuso que se llegue a presentar en caso de que la iniciativa privada tuviese algún mal manejo en algún área que se le pueda pagar por Pemex. Porque a pesar de eso hay que reconocer, Pemex hoy en día trabaja y coopera mucho con algunas empresas privadas, estimado José Alfredo. Así es. Pues Jorge, interesantes todos los detalles que han salido a raíz de este análisis que se nos hace del exterior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, y pues bueno, siempre, a veces resulta incómodo vernos reflejados en ese espejo, pero pues está mejor que el espejo que nos quieren vender muchas veces aquí al interior, donde nos dicen que las cosas están muy bien. Y pues bueno, qué bueno que seamos uno de los países más trabajadores, pero también hay que ver repercutido esto en cuestión de desarrollo, y no solamente pues de que estemos por un lado que se pague mal, y por el otro pues que nomás estemos calentando la silla del puesto, ¿no? Así es, estimado José Alfredo, porque al fin y al cabo a nivel internacional existe una competencia por los recursos, por las inversiones, y si México no ponemos todo de nuestra parte para mejorar la educación, es una barbaridad que seamos los últimos lugares o el último lugar en lectura, en comprensión de matemáticas, que siempre seamos también el último lugar en distribución del ingreso, eso sí, que seamos el primer lugar en cantidad de pobres. Entonces creo que México ya está llegando a un punto en que también la sociedad civil está comenzando a decir ya basta, porque si México no se moderniza, si bien en la década de los 90 se hizo un primer intento de modernización, creo que le falta una segunda ola modernizadora a este país. Esos 54 millones de pobres que hoy tiene nuestro país van a seguirse incrementando. Entonces el objetivo, creo que en el mediano, en el corto y también en el largo plazo, hay que tener una visión de estadista, es que existan menos pobres en nuestro país, y sin duda alguna Pemex puede ser parte de esta modernidad si lo sabemos adaptar a las necesidades de este siglo XXI,
y también hay que saber adaptar la calidad educativa que debe de tener nuestro país para poder competir ahora sí en las grandes ligas con la Unión Europea, con China, con Corea del Sur, estimado José Alfredo. Perfecto, pues muy bien, estimado Jorge, la próxima semana estaremos conversando una vez más con otro tema de estos tan interesantes que nos has comentado, que nos comentas siempre. Te mando un saludo y pues un placer haber estado conversando contigo. Estimado José Alfredo, como siempre agradezco la invitación en participar en este importante programa que cada día va creciendo, y he escuchado muy buenos comentarios, y como siempre estamos a la orden para tratar de dar un punto de vista diferente sobre lo que acontece en nuestro país, y aprovecho para saludar también al productor, a Frank Estrada. Muy bien, perfecto, aquí está con nosotros Frank, te manda a saludar también. Nos escuchamos entonces la próxima semana, estimado. Órale, gracias. Hasta luego. Bien, amigos de Redes al Aire, pues ya ven estos temas interesantes que hemos tenido. Por un lado, cuestiones relacionadas con el medio ambiente, de estos incendios que, bueno, están alcanzando grandes dimensiones en las sierras de Musquis, Coahuila, casi en la frontera con Estados Unidos, o bien en la frontera con Estados Unidos, y pues estamos esperando que haya pues que sean eficaces unos sobrevuelos que están haciendo que están lanzando agua y algunos químicos retardantes para el fuego. Y pues bueno, por otro lado, este análisis interesante de la OCDE que nos ha comentado Jorge Sánchez Tello, en donde bueno, sacan una radiografía de lo que es México. Y bueno, una de las ya decía nuestro amigo que va a estar en el último segmento del día de hoy, el doctor Sergio Aguayo Quesada, que México es bipolar en muchas cosas, y pues bueno, esta es una en donde se elabora más en México, pero se es menos productivo. Es decir, México es el país donde más se elabora de la OCDE, pero a su vez es el menos productivo. Entonces quiere decir que las horas que estamos frente o que estamos en el trabajo no las aprovechamos de la mejor manera. Y esto puede traer a una conclusión. Podría reducirse la jornada para tener más libertad para el esparcimiento, que los trabajadores tengan más oportunidad de estar con sus familias, por ejemplo, y reducirse la jornada, pero que sea efectivamente una jornada bien laborada. Pues bueno, todos estos datos nos vienen a invitar a modificar nuestras formas, y pues bueno, vamos a estar muy pendientes de estos análisis para poder opinar en el momento que sea oportuno y empezar a generar así cambios en nuestra sociedad. Pues bien, vamos a un pequeño corte, vamos a enlazarnos vía telefónica con Jesús Robles Malof. Vamos a ver en qué entidad federativa anda ahora nuestro amigo Jesús Robles Malof, quien es un incansable luchador de derechos humanos, y por medio de esta dinámica que tiene de diversos contingentes en los estados de la República Mexicana, pues se hace grandes giras para estar promoviendo los derechos humanos en nuestro país. En un momento más hablaremos con Jesús Robles Malof. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al Aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.